Buenas amigos, estamos en notamusical.fr, hoy en la Embajada de la República Dominicana con Angie del Riego, que nos va a hablar un poco sobre el día que es 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le agradecemos ante todo a la embajadora Rosa Hernández del Grullón y a todo su equipo de la Embajada de la República Dominicana que nos han invitado el día de hoy para este hermoso proyecto. Gracias, Cindy. Es una maravillosa oportunidad poder compartir con Angie del Río, una persona muy talentosa. Nos va a compartir sobre su proyecto y es interesante ver, Angie, para entrar directamente al tema, que posees muchos talentos. Es decir, escribes canciones, también eres pintora, eres cantante, tienes un background multicultural del cual vamos a hablar más tarde. Para empezar, ¿nos podías hablar un poco más sobre el proyecto que estás presentando aquí en París? En primer lugar, muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta y además es un placer y un honor estar aquí en la Embajada Dominicana en París. Mi proyecto es un proyecto multidisciplinar y básicamente se llama Danza de las Mariposas. En esta ocasión estamos presentando Le Chant de Papillon, que será el canto de las mariposas, porque en esta ocasión se presentarán las obras de arte y las canciones que son todas inspiradas en las hermanas Mirabal. Además de eso, en esta ocasión se va a hacer lo que se llama el develamiento de un cuadro que se llama Homenaje a la Cuarta Mariposa, que es la mariposa sobreviviente, doña Dedé Mirabal, con quien yo tuve la oportunidad de conocerla y de conversar en su casa y de explicarle que yo quería pintar un cuadro de ella, pero que yo quería que tuviera la cartera de Minerva Mirabal. Precisamente de eso se trata una parte de mi proyecto, que empieza con una canción que es una bachata y será la única, que se llama Bachata de las Carteras, que es el tema de un documental que se hizo de las hermanas Mirabal, en donde sus propios parientes, y una de ellas es doña Dedé, cuando todavía estaba aún con nosotros, relatan la historia de las hermanas Mirabal. Bachata de las Carteras es el tema del documental Nombre Secreto, Mariposas, de la cineasta Cecilia Domeyko, chilena. Este trabajo, que fue un trabajo que llevó muchas personas que Si las carteras hablaran, si las carteras hablaran, si las carteras hablaran. Estuvieron involucradas. Es un trabajo musical que se trata de una metáfora acerca precisamente de la cartera de Minerva Mirabal, que fue encontrada en el vehículo donde sus cuerpos fueron encontrados después de la muerte, que lo tiraron por un lugar que se llama La Cumbre, para que pareciera un accidente. Hoy estamos también conmemorando el asesinato de las hermanas Mirabal. ¿Por qué a usted le tiene tanto a corazón, o por qué tanto cariño a este proyecto? ¿Por qué por las hermanas Mirabal? Bueno, las hermanas Mirabal para mí son mucho más que un proyecto, porque realmente son parte de mi vida en relación a cómo yo nací, cuando yo nací, de dónde yo soy. Ellas eran del Cibao y yo también soy del Cibao. Yo soy específicamente de Jarabacoa, en donde incluso Minerva Mirabal conoció a su esposo, Manolo Tavares. Además de eso, mi madre fue al mismo colegio, que fue el Colegio Inmaculada Concepción, donde estudiaron ellas. Y luego de eso, yo crecí con esa historia contada por mis padres.
porque mis padres se vieron realmente un poco hasta afectados con Trujillo. Mi padre era español, que era exiliado de la guerra, y él también había sido perseguido por Trujillo. Pues yo nazco, mi nacimiento es solamente quizás 1 o 2 semanas después de la muerte de Trujillo, en donde todo el mundo tenía que salir corriendo. Y desde ese entonces yo he sabido, desde que tengo uso de razón, que las hermanas Mirabal fueron, no solamente ellas fueron simplemente 3 hermanas que lucharon, sino que directamente eran activistas políticas y que habían luchado contra un régimen y contra un dictador tan sanguinario que pocos hombres, quizás ninguno, hasta ese entonces se atrevieron a enfrentársele a él o a desafiarlo. Yo las llevo en mi vida, en mi corazón, pero hace, vamos a decir, quizá como 10 años que yo empecé porque pensé que yo tengo que hacer algo importante y algo que la pueda a ellas enseñar tal y como ellas fueron. Tal y como cada una de ellas tenía un carácter diferente, tal y como la fuerza que ellas tenían, tal y como nunca se dejaron label, ¿cómo se llama label? Quiere decir etiquetar, porque eran todo y no tenían que dejar de ser lo que ellas eran. Eran hermanas, eran hijas, eran esposas y eran madres. Y así, desde ese pequeño pueblecito que casi no formaba parte del mapa en ese entonces, ellas lucharon contra una dictadura sangrienta, lo cual quiere decir que ese ejemplo de fuerza y de igualdad, vamos a decir también de igualdad de género, porque sus maridos a ellas la tuvieron que apoyar para que ellas pudieran hacer lo que hicieron. Lo hicieron luchando conjuntamente. Murieron porque fueron ese día a ver a sus maridos para darle fuerza moral. O sea, las hermanas Mirabal para mí son más que un proyecto y más que un compromiso, son algo que continuarán. Y cuando yo pinto un cuadro de ellas o de cada una de ellas, yo trato de enseñar que como mujeres ellas eran únicas en cómo eran cada una. Y mis canciones vienen por inspiración, que no me queda de otra cuando yo veo cómo eran y recuerdo cómo eran. Y funciono así, por inspiración. Por eso es para mí un compromiso que yo llevo muy dentro de mi corazón. Justamente en el análisis del contenido de tu proyecto podemos ver que hay diferentes etapas y estas diferentes etapas responden de mi forma particular a diferentes formas de dirigirse a ese público. Por ejemplo, hay un concepto bien interesante que es For Women and About Women. ¿Es que nos podrías explicar un poco más de qué se trata ese concepto? ¿Es que acaso se necesita dirigirse diferentemente para llevar ese concepto a las mujeres en la actualidad? Bueno, ese concepto es parte de todo el proyecto, que se llama Danza de las Mariposas o Dance of the Butterflies, la historia de las hermanas Mirabal a través de la música, danza y pinturas y arte. En ese entonces yo tenía pensado que sería interesante hacer un concierto algún día que fuera por mujeres, cantado por mujeres y a mujeres, dedicado a mujeres, y utilizarlas a ellas como la base central. Cantamos por ellas, por lo que ellas hicieron, y cantamos para ellas. Eso fue un concepto que todavía se puede dar, pero que no es exactamente lo que estamos haciendo aquí, porque aquí, gracias a Dios, yo he tenido la gran fortuna de que yo me he inspirado y yo he escrito más canciones acerca de ellas, y solamente ellas. Entonces, el concepto de lo que yo te estoy diciendo sería dirigido a todas las mujeres, y yo cantaría otras canciones que dignifican a la mujer. Lo de los conciertos y lo de la música es una
para mí un compromiso y una idea de recuperar o rescatar los valores de la música, y especialmente de nuestra música. Y si quiere podemos pasar a hablar de nuestra música y de cómo quieras hacerme alguna otra pregunta. ¿Te lo he contestado bien? Sí. Lo que... Sí, en realidad, una de las preguntas interesantes que nosotros tenemos es justamente para la comunidad dominicana, de mujeres dominicanas. Antes de llegar a ese punto, comentamos que, por ejemplo, tú has vivido 30 años en Estados Unidos, comprendo que tu padre es español, o sea, tienes esa visión Europa, Dominicana, Estados Unidos, que son justamente lugares en donde hay muchas personas que pertenecen a la comunidad. Desde tu punto de vista como mujer, como artista, ¿consideras tú que esas comunidades en España, en la costa este americana, entienden bien el concepto y entienden bien la historia de las hermanas Mirabal? Y es que tu proyecto de alguna forma también busca llevar a ese público la información y la importancia de esos sucesos. Gracias. En realidad, mi proyecto sí se extiende a que, y creo que esas comunidades que tú mencionas, dominicanas en la diáspora de Estados Unidos, España, Europa, creo que casi la mayor parte de los dominicanos y mujeres, y vamos a decir dominicanos, los hombres también, conocen de alguna manera la historia de las hermanas Mirabal. Me parece a mí que la parte que quizás algunos no se enteran o no conozcan, será la parte en donde las hermanas Mirabal han trascendido fuera de la isla de nosotros, han trascendido globalmente por la declaración que hizo las Naciones Unidas en el 1999 de dedicar el día 25 de noviembre a conmemorar, vamos a decir, el asesinato de las hermanas Mirabal, que fue el 25 de noviembre, y se conmemora todos los años. Quizás algunos dominicanos no lo conocen, quizás puede ser que todos lo conozcan, pero mi proyecto también mira otra visión. Mi proyecto mira que yo quiero que las personas que no son dominicanos, que no tienen nada que ver, sepan exactamente quiénes ellas fueron, son y qué hicieron ellas para merecer que las Naciones Unidas utilizara ese día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y la mayoría he constatado en España, al vivir, ya tengo 6 años viviendo en España, donde hay muchos dominicanos. Y sí se presentó el proyecto para los dominicanos que sí conocían la historia. Pero las otras comunidades, yo veo que conmemoran ese día a nivel gubernamental. Los parlamentos de las regiones, de cada región, yo vivo en un pueblecito pequeñito de Extremadura y esos pueblos conmemoran ese día y ponen mariposas, a veces ponen una foto de ellas, pero realmente no saben quiénes ellas fueron, ni saben la historia. Entonces yo pienso que el propósito principal es lo que se asemeja con lo que está haciendo la embajadora, quiere hacer la embajadora aquí, que está haciendo una gran labor, que es que se conozca. Ella quiere por toda Francia lo que ellas hicieron y quiénes ellas fueron. Yo siempre pienso para arriba y para donde sea. Yo pienso que si todos los países están celebrando ese día mundialmente, que todos deben de tener derecho a saber y conocer la verdadera historia. ¿Quiénes fueron las mariposas? ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Patria, Minerva, María Teresa y la mariposa sobreviviente, doña Dedé Mirabal. Lo que hicieron, lo que hizo doña Dedé después que ellas murieron, que fue una labor que poca gente tiene la fuerza de hacer algo así. Doña Dedé se quedó con 9 hijos y los huérfanos de sus hermanas. Ella los crió a todos y además se dedicó a contar la historia. Y yo en el programa mañana voy a hablar del poder que tiene el contar una historia, que tiene un poder sobrenatural,
un poder que le llega a las personas y que los empodera. Y ese es otro propósito también de todo lo que se haga con el arte, con la música, con las canciones, con los discursos, con los reconocimientos, que ellas son un ejemplo de empoderamiento, no solamente para las víctimas de violencia que hay hoy en día, que son innumerables, y son mujeres, sino para todos, para los hombres que necesitan ser sensibilizados para que no exista la violencia machista, para los jóvenes que no conocen tanto esa historia, especialmente cuando se van a vivir a otro país. Son un modelo mundial de lo que es el valor, la valentía y la lucha por la democracia, más encima son un modelo de igualdad de género, porque las hermanas Mirabal, cuando lucharon junto a sus maridos. Es más, ellas venían de haberle visto en la cárcel, porque fueron allá a darle ánimo, a darle fuerza moral, que algunas veces eso es lo único que tú puedes dar. En ese momento eso era lo único. Y hay que mirar atrás y hay que pensar en esos años, en los años 50 y 60, ¿cuántas mujeres podían decir que los maridos le decían, sí, yo creo en lo que tú dices? Minerva era la líder del movimiento 14 de junio, fue la que lo propulsó junto con su marido Manolo Tavares. Y eso son las cosas que yo creo que la gente y nuestros dominicanos, las otras personas, no conocen, que deben de conocer, porque eso en otra forma los va a empoderar a ellos, les va a dar fuerza. Yo como venezolana, por ejemplo, no conozco muy bien la historia de las hermanas Mirabal. ¿Por qué llamarles las mariposas? Para que todas las personas que no conocen, ¿por qué llamarles mariposas? Esa es una gran pregunta, me alegro que la hayas preguntado, porque siempre a mí también a veces se me escapa. Las mariposas o mariposas era el código secreto que ellas tenían cuando ellas se reunían para eso, para tratar de instigar contra ese régimen, y para las reuniones secretas. Por eso el documental del que yo estoy hablando se llama Código Secreto Mariposas. Entonces la gente empezó a llamar las mariposas, cuando ellas tocaban y decían mariposa, sabían que era una de ellas, y eso fue por mucho tiempo muy secreto. Así que esa es la respuesta. Además de su canción Bachata de las Carteras y Llora Corazón, ¿qué otras canciones le marcan a usted, sobre todo con las mariposas? Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de lo que es la bachata de las carteras, y decir que primordialmente yo trabajo mucho con metáforas, y la bachata de las carteras nace de un intento, de un deseo de representar o de pensar en la metáfora de, por ejemplo, como si tú le pusieras vida a una cartera, como si cuando a ellas la mataron en ese cañaveral, quizás los únicos testigos eran una cartera y Dios. Objetos, no solo objetos, pero objetos que para una mujer siguen siendo muy personales. Si tú quieres, tú mismo puedes poner la cartera de un hombre y la cartera de una mujer en una mesa y averigua qué contiene cada una. Y verás que la cartera de los hombres es muy simple. Hay mujeres que la están usando, a veces me gustaría, para simplificarme. Y contiene dinero y documentos importantes como tu licencia de conducir, todo. Pero la cartera de una mujer sigue siendo algo muy personal. Sigue siendo algo en donde ellas, o nosotras, cuando eran chiquitos, si somos devotas tenemos algún rosarito. Patria era muy devota, eran todas muy devotas, pero Patria era la más devota, por eso yo hablo del rosarito de Patria. Si tu mamá te había hecho algún pañuelito, alguna cosa que te lo había hecho tejido a mano, tú la llevas ahí de recuerdo, ahí tú lo pones ahí, porque hay algo de eso que es
totalmente íntimo, pero además, ¿cómo puedo explicar? Sensible, muy sensitivo. Y tendrás tus $10 o $20 si puedes, o lo que sea. Puede ser una mujer rica que tienes una cartera Louis Vuitton, y por supuesto yo no estoy hablando de una Louis Vuitton, pero yo tomaría una Louis Vuitton y yo la subastaría, y yo recaudaría fondos para construirle una casa a una mujer en República Dominicana que se le quemó su casa y no tiene cómo hacerse de una casa, porque con lo que cuesta una Louis Vuitton se puede construir una casita para una persona. Entonces la cartera para mí es un personaje que relata. ¿Y por qué yo hice una bachata? También me gustaría, yo no sé si tú me lo ibas a preguntar, pero ya lo voy a contestar. La bachata era en ese tiempo, en los años 50, creo que los que estamos en la radio tendrían que saber, que era una música y un género de música prohibido, muy prohibido, y más por Trujillo. ¿Por qué era prohibido? Porque hablaba, las líricas, lamentablemente, lamentablemente o no lamentablemente, hablaban de los hombres que se iban a buscar una aventura fuera de su matrimonio, y hablaban de los burdeles, de los amores imposibles, que yo prefiero cortarme las venas, y de la amargue. Vamos a decirlo, es un género, entonces, pero era prohibido. Y yo lo comparé, pensé, oye, igual de prohibido fue lo que hicieron ellas. ¿Y cómo consiguieron ellas que un pueblo dominicano las apoyara siendo mujeres? Que en ese tiempo las mujeres, ¿dónde estaban? En su casa, señorita. Ellas fueron criadas en un colegio donde le decían, usted señorita de su casa. Y ellas eran, porque ellas hacían todo por su casa, eran un ejemplo a seguir como amas de casa, como madres, como esposas. Pero tenían este ardor dentro, este ardor de patriotismo y de querer ver una patria con democracia. Y tuvieron esa inquietud incluso desde muy joven. Desde María Teresa lo que tenía era 15 años, o quizá antes, cuando empezó a decir, yo también quiero. Y yo escogí la bachata porque pensé, es igual de prohibida que era lo que ellas hacían. Era algo prohibido, y además también la escogí porque quise reivindicar, como rescatar los valores de esa música que hoy no se puede evitar. ¿Por qué? Porque es un ritmo contagioso, porque a todo el mundo le gusta bailarla, porque hasta los chinos la bailan. Entonces yo quise reivindicarla y utilizarla para poner ese género prohibido, darle una cosa grande que fuera el orgullo dominicano, que son las hermanas Mirabal. Y así con eso también como concientizar a los jóvenes de una bachata que habla de las heroínas de República Dominicana y de lo que hicieron. Y tú la puedes bailar si quieres, pero te va a estar hablando de cuando ellas se iban a ver a su marido y de cómo las mataron. Entonces eso es fue el propósito de hacer una bachata. Luego, la otra canción que se llama Llora Corazón, que fueron las dos primeras que están en el documental, es un bolero que empieza como un bolero, pero luego se convierte en un merengue típico. Y habla de llora corazón, llora, llora, llora corazón, que no es delito en un hombre llorar por una mujer. Son ritmos autóctonos de República Dominicana, y yo también busco rescatar esos ritmos y esos valores para que sea bien dominicano y que eso se pueda reconocer. En el tiempo que yo he tenido después que la embajadora decidió aprobar este proyecto y me trajo aquí, yo he tenido la fortuna en los últimos 2 meses de inspirarme de tal manera que unas canciones que yo había escrito ya hacían quizá 9 años acerca de Doña Dedé, que es la cuarta mariposa, me han venido la música y yo voy a lograr cantar, todavía nunca yo le he cantado para el público, 3 canciones a ella. Una se llama Criolla a la cuarta mariposa y yo me voy a acompañar con mi guitarra, no va a haber banda musical aquí. Y otra se llama Revoloteando en mi jardín, que también es a Doña Dedé, y una que se llama
vivir para contar, contar para sobrevivir. Entonces esas canciones son nuevas, con la intención de que se continúe haciendo arreglos, haciéndola mejor, quizás haciendo un video, y con la intención de hacerle un homenaje también más que nada hacerle ese homenaje a la cuarta mariposa, a Doña Dedé, que es el cuadro que tú ves allí, que se llama Homenaje a la cuarta mariposa. Ese cuadro yo lo pinté y ella me posó a mí para ese cuadro, ella estando viva. Y yo le dije, Doña Dedé, yo quiero pintar su cuadro, pero yo quiero que sea con la cartera de Minerva. Y ella había escuchado mi canción de Bachata de las Carteras en el estreno que se hizo en la UEA, en Washington. Y ella estaba frente a mí y no se despegó de ahí, escuchando esa canción. Y a ella le gustó, ella me lo dijo a mí, me encanta la bachatica. Entonces yo dije, pues, esto va a ser otro proyecto. Entonces esas son las canciones que yo voy a interpretar y va a ser un homenaje, las tres que mencioné, a Doña Dedé como la cuarta mariposa. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora un poco más de la vida y de la trayectoria de Angie del Riego.